Algunos nombres científicos prehistóricos son notoriamente complejos, pero uno de ellos destaca sobre los demás con 23 letras y 9 sílabas. Micropachycephalosaurus, un pequeño ornitisquio del Cretácico superior de China, ostenta el nombre de dinosaurio más largo hasta la fecha. La única especie del género es Micropachycephalosaurus honthuianensis, una pequeña criatura diminuta conocida por restos parciales. En el video de hoy conoceremos a este pequeño dinosaurio en detalle, explorando la historia de su vida, evolución y descubrimiento. Acompáñanos a conocer a Micropachycephalosaurus, el pequeño dinosaurio de nombre largo. Lo primero que podrías notar sobre Micropachycephalosaurus es que su extenso nombre está estrechamente relacionado con Pachycephalosaurus, el famoso herbívoro de cráneo abovedado de la formación Howe Creek en Norteamérica. De hecho, era un pariente lejano. Microcephalosaurus era un marginocefalio basal, una base evolutiva para el Pachycephalosaurus y sus parientes más cercanos, los ceratopsios. Esto significa que géneros como Stegocerus, Prenocephalae, Triceratops, Estiracosaurio y Protoceratops pueden rastrear sus árboles genealógicos hasta esta pequeña criatura. A pesar de su nombre largo, Micropachycephalosaurus era un dinosaurio muy pequeño, que crecía a menos de 1 metro desde la nariz hasta la cola. En la adultez, los vínculos del animal con sus parientes Pachycephalosaurus eran más claros que los que tenía con los ceratopsios. En vida, este era un herbívoro bípedo adaptado a la velocidad y agilidad al moverse entre la maleza de antiguos bosques chinos. Su nombre se traduce al inglés como lagarto pequeño de cabeza gruesa, una referencia a sus parientes, con un techo craneal que algunos paleontólogos creían que era más grueso de lo habitual. Se creía que el cráneo tenía una punta y pico corto, lo que permitía al animal arrancar hojas y restos de plantas de los tallos. Algunas reconstrucciones de Micropachycephalosaurus lo muestran con estructuras erizadas similares a plumas en la parte dorsal de la cola. Aunque esto es especulativo, no es imposible de considerar. Psittacosaurus, un ceratopsio basal, tenía esas estructuras en la cola, las cuales se cree evolucionaron de escamas. Estas estructuras pudieron ayudar a Psittacosaurus a alertar a su grupo ante el peligro, o pudieron haber sido usadas en elaboradas exhibiciones de apareamiento con el sexo opuesto. Como Micropachycephalosaurus era un marginocefálico basal, la presencia de estas estructuras en su propia cola no está fuera de cuestión, pero no lo sabremos con certeza hasta que se descubran fósiles mejor conservados. Este pequeño herbívoro se dio a conocer cuando los primeros huesos fueron hallados en un acantilado, con vista a la estación de tren Hongtuyan, no muy lejos de la ciudad de Laiyan, en la provincia de Shandong, China. En cuanto a la China más amplia, este sitio se encuentra en la zona peninsular de la costa noreste del país, justo al oeste de Corea. Estas rocas pertenecen a la formación Jiangxending y datan de la etapa campaniana del período Cretácico tardío. Los animales de esta formación habrían vivido unos millones de años antes del evento de extinción del Cretácico final, el evento que extinguió a los dinosaurios no avianos. Los huesos de Micropachycephalosaurus se extrajeron por primera vez del acantilado en 1978 y luego se entregaron al paleontólogo Dong Ji-Ming. Él los identificó como los restos fragmentarios de un dinosaurio ornitisquio aún sin nombre. Entre estos huesos había una hilera parcial de dientes con 7 dientes preservados junto a ella, fragmentos de varias vértebras, parte del ilion, así como un fémur y una tibia parcial de la pierna izquierda. Gran parte del dinosaurio se perdió por la presión y acumulación de rocas durante millones de años entre el Campaniano y 1978. Dong le daría el nombre al género, reconociéndolo como un dinosaurio completamente nuevo, asignándole el nombre específico Honthuianensis o de Honthuian en inglés, señalando el área donde se descubrieron los huesos. La mayoría de los estudios posteriores sobre este animal buscan ubicarlo en el grupo correcto de dinosaurios.
Don Jiming fue el primero en opinar sobre lo que pensaba que era el Micropachycephalosaurus cuando lo describió, proponiendo que era un paquicefalosaurio en lugar de un marginocefalio basal. En 2008, los paleontólogos R.J. Butler y Q. Zhao reexaminaron los fósiles, afirmando que no veían una razón para ubicar al Micropachycephalosaurus directamente con los paquicefalosaurios. Ellos pusieron al dinosaurio más atrás, diciendo que era un neorniticio basal, no solo a los paquicefalosaurios y ceratopsios, sino también a los ornitópodos, ipsilofodontes, rhabdodontomorfos y más. En 2011, R.J. Butler revisó estos estudios y decidió que Micropachycephalosaurus estaba más estrechamente relacionado con los ceratopsios. Esto fue refutado en 2024 cuando Fonesca y colegas ubicaron al dinosaurio más cerca de los paquicefalosaurios. Aún no ha habido actualizaciones ni cambios a esta decisión. Micropachycephalosaurus, habitante de la formación Jianggending, vivía en un mundo de arroyos y lagos. Un clima cálido y húmedo habría permitido el crecimiento de bosques densos, condiciones que, al secarse eventualmente, pudieron haber llevado a la extinción de este pequeño herbívoro. Dinosaurio. La vida constituye la mayoría de los vertebrados que se han desenterrado de esta localidad y la mayoría de las especies conocidas de Jiangjeonding son otros ornitisquios. Mientras Micropachycephalosaurus buscaba vegetación en el suelo del bosque que pudiera ser cortada por su pico, el anquilosaurio Panachosaurus habría ramoneado cerca, siendo uno de los anquilosaurios más famosos. Este herbívoro fuertemente blindado se diferenciaba del anquilosaurio más grande por presumir osteodermos curvos en forma de hoja a lo largo de su espalda, en lugar de placas o romas. Una dura masa en la cola pudo haberle permitido defenderse de ataques o exhibirse ante posibles parejas. También estaba presente aquí el hadrosaurio Tanius. Este animal habría tenido una cresta parecida a una joroba a lo largo de su espalda en vida, gracias a las vértebras espinales altas que recorrían su lomo. Algunas reconstrucciones muestran espinas en su lomo, otras lo presentan con colores brillantes en la parte superior del torso. Probablemente se usaba como herramienta de exhibición destacada. En medio de los bosques y humedales de la formación Jianggending, gran parte de la vida de dinosaurios de la formación Jianggending aún no ha sido identificada formalmente. Varias especies adicionales han sido desenterradas de las rocas, pero no se ha encontrado suficiente contenido fósil para asignarlas de manera confiable a un género. Sabemos, por ejemplo, que había saurópodos aquí, pero no podemos decir exactamente cuáles hasta que se descubra más información. Junto a los saurópodos había algunos silurosaurios sin nombre, algunos de los cuales pudieron haber sido depredadores de Micropachycephalosaurus. Silurasauria incluye a todos los terópodos que están estrechamente relacionados con las aves, como el Tyrannosaurus, los dromiosaurios, Compsognathus y más. La presencia de un animal tan grande y bien blindado como Panachosaurus podría indicar que había depredadores muy grandes presentes en la escena. Los científicos no lo sabrán hasta que estos animales sean identificados correctamente. Además de los dinosaurios, había varias especies de tortugas y Micropachycephalosaurus. La presencia de tortugas y otros animales acuáticos ayuda a los científicos a determinar el ambiente de una formación en vida. Así podemos ver que había lagos y arroyos en la formación Jianggending. Además de esto, esta formación ha sido prolífica en proporcionar a los científicos huevos de dinosaurio bien conservados. Algunos podrían ser de dinosaurios aún no nombrados ni descritos, por eso tienen dos nombres genéricos. Se asignan cuando un animal prehistórico solo se conoce por sus huevos, no por restos duros o tejido blando. Micropachycephalosaurus no es el único dinosaurio basal del clado Marginocephalia. Se considera que está estrechamente relacionado con el género Chaoyangsaurus, otro herbívoro basal del Jurásico tardío de China. Este animal podría estar más relacionado con los ceratopsios que con los paquicefalosaurios.
Stenopolyx, un pequeño marginocefalio basal de Alemania, y Jinlong, otro de China, a veces también se asocian con estos animales. Si el Micropachycephalosaurus estuviera más estrechamente relacionado con el Pachycephalosaurio, entonces podría ser un pariente cercano del Guananosaurus del Cretácico tardío de China. Con un cráneo más grueso y patas largas, este era sin duda un paquicephalosaurio que probablemente corría por bosques y llanuras millones de años antes de que sus parientes fueran mucho más grandes. En otra parte del clado, Pachycephalosauria era la familia Pachycephalosauridos, que incluía una serie de animales con los que probablemente ya estés familiarizado. Pachycephalosaurio es el más famoso de estos, un animal que es conocido por su prominente cráneo en forma de cúpula, cuyo propósito ha sido considerado durante mucho tiempo. Puede haber sido utilizado como una herramienta de defensa o exhibición, dependiendo de su durabilidad y de la fuerza que el animal pudiera reunir. Stegosaurio fue otro paquicephalosaurio del Cretácico tardío en la formación Dinosaur Park, actual sur de Alberta, Canadá. Los paquicefalosáuridos también tuvieron éxito en Mongolia, con goyocefalio, prenocefalio y homocefalio presentes aquí durante el Cretácico tardío en varias especies. Los ceratópsidos son mucho más conocidos y necesitan poca presentación, ya que se han cubierto extensamente en este canal antes. Micropachycephalosaurio podría haber estado un poco menos relacionado con los ceratópsidos de lo que los paleontólogos pensaban antes, pero relativamente cerca en su árbol genealógico se encontraban famosos gigantes como Triceratops, Styracosaurus, Pentaceratops, Ineosaurio y más. Micropachycephalosaurio sirve como un recordatorio de lo confusos que pueden llegar a ser algunos géneros de dinosaurios. Su ubicación en el árbol genealógico de los marginosafalios ha sido motivo de debate durante décadas y apenas recientemente nuestra teoría más actualizada fue refutada. Una vez más, esto sucede todo el tiempo con los animales prehistóricos, ya que no podemos verlos en vida y solo podemos obtener información a partir de sus restos fosilizados. Se vuelve mucho más difícil estar seguro de cualquier información que pueda salir a la luz. Esperemos que en el futuro los científicos podrán descubrir más sobre este confuso pequeño herbívoro y podremos describir la historia natural de Micropachycephalosaurus con un grado de precisión mucho mayor.